Buenas, ¿qué tal, gente? Hola, Nacho, ¿cómo andás? Ahí estamos esperando a Omar. Enseguida se debe estar por conectar. ¿Cómo andan? Bueno, yo aprovecho para acomodar un poco acá el pie del celular. Vamos, soldado. Casi nos clavamos hoy ahí en la rural, ¿eh? Menos mal que lo tenemos a Seibane. ¿No es cierto? Que nos canta la posta. A ver, voy a mirar un segundo WhatsApp, a ver si me escribió. Acá estoy. Ahí cuando me fui se pausó, ¿no? Cuando me fui al WhatsApp se pausó, ¿no? ¿Puede ser? Sí, menos mal, me pone Nacho por lo de hoy la rural, ¿no? ¿No? ¿No se pausó? Ah, mira. Pensé que sí, porque acá me ponía un mensaje de video en pausa. Bueno, acá estamos esperando a Omar. Estoy acá mis machetes para la entrevista. Vamos a ver. Mientras tanto, si puedo enviar una notificación del vivo a más gente. Bueno, yo pruebo. Ahí está, creo que es acá. Por ahí alguien se une. Alguien más. Sí, menos mal que no fuimos, me pones, Nacho, ¿no? Sí. Íbamos a estar ahí, los dos contra el mundo. Rambito y Rambón íbamos a hacer. Nada, contra nadie, los dos contra nadie, porque no iba a haber nadie. A ver, me llama la atención si Omar no se pudo conectar o si habrá tenido algún problema. Ahí me preguntaba, creo que no le aparece. Sí, ahí te leí, Nacho. Y me acordaba de la Airsoft. ¿Te imaginas? Vos soy la Airsoft contra los molinos de viento. Qué raro que no le aparece. A ver, le voy a mandar una notificación. Por ahí. Ahí lo veo conectado. Ahí lo veo conectado, pero no. Lo veo conectado, pero no entra. A ver, no ingresa. Le voy a mandar una solicitud. Le voy a mandar una invitación, digo. Te veo, Omar. Ahí te veo que te conectaste. Ahí te envié
la solicitud. Ahí estoy. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Augusto? Un gusto de Bien, saludarte igualmente por digo, este medio. Ahí vemos ahí si me acomodo. acomodo bien. ¿Ahí Yo también salgo? estoy acomodando el pie. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, Claro, yo lo había acomodado para cuando estaba en la cámara yo solo. ¿Qué tal? ¿cómo ¿Qué tal estás, la tarde? Augusto? Bien. Bien, al final nos fuimos a la rural. Parece que con esto de, bueno, convocaron las agrupaciones para el Congreso, las de los piqueteros, entonces también se canceló la contramarcha. Bien, Bueno, mejor un, así. con- sí, un conflicto menos. Este, bueno, acá estamos, con Omar Yacine. Él es doctor en Derecho, abogado laboralista, es profesor en Derecho del Trabajo en la UBA y subdirector del Instituto de Derecho del Trabajo, decime si digo bien, del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Exacto. ¿Es así? Eh, bueno, y sos asesor, ¿no es cierto?, en temas laborales de Patricia Bullrich. Eso le contamos a... Exactamente. Digamos, compongo un equipo que está elaborando un tratamiento especial a la legislación laboral con el, digamos, el sentido de generar más empleo, manteniendo la protección de los trabajadores, pero de que se resignifique el contrato de trabajo, generando estabilidad, pero también generando previsibilidad para el empleador y que con ello, digamos, muchos más trabajadores pasen de estar sin registración, como lo que comúnmente se llama en negro, a poder tener un trabajo decente, remunerado, en blanco, con aportes, con obra social. Ese es nuestro desafío y apostar, por supuesto, a la cultura del trabajo y no a la cultura del pobrismo, ¿no? Como lo llama el amigo Miguel Ángel Sí, Pichetto, ¿no? de la dádiva, ¿no es cierto? Sí, Exactamente, bueno, está genial esto que decís porque justamente nosotros acá en el canal de NSD Cultura, lo que nos proponemos, obviamente somos parte de la NSD, nos proponemos enfocar la batalla cultural, digamos, no solo del aspecto político, obviamente es un aspecto fundamental, importantísimo, pero hablar de batalla cultural en sentido más amplio, recuperar la palabra cultura, no como, ¿no es cierto?, un término así que queda elevado solamente como a la música, la literatura, los museos, ¿no? Que uno asocia, en general se asocia estereotípicamente la cultura con eso. Pero hablar de cultura en un sentido más amplio, la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo, la cultura popular, que es otra cosa que han cooptado los populismos, la cultura popular que siempre fue las tradiciones, la historia de un pueblo, y hoy en día se asocia con que, cultura popular es, no sé, la cumbia y, no por desmerecer la cumbia, pero digamos porque se ha quitado del eje otras cosas importantes. Y esto que mencionás de la cultura del trabajo, eh, bueno, nos parece importantísimo empezar a pensar, por lo menos hablar con la gente que nos puede orientar un poco en esto, qué cosas puede hacer la política para recuperar esa cultura del trabajo. Eh, mira, yo creo que mucho. ¿M? Verdaderamente en los últimos 15 años, a excepción de algunos años, lo que se generó es una cultura de que el Estado debe asistir a las personas y, digamos, fomentar, digamos, que esa asistencia por sobre la posibilidad de que cada persona obtenga un trabajo digno. Pero con eso, digamos, no es solamente una cuestión asistencialista, digamos, para pasar un momento difícil, que le puede pasar a cualquier familia, ¿no? Que tenga por un supuesto, momento difícil donde necesita la asistencia del Estado, sino que es, digamos, eh, sojuzgar a un sector de la población a depender de la ayuda del Estado y de ninguna forma fomentar que esas personas reingresen al mercado laboral. ¿Por qué? Porque, digamos,
el gobernante de turno los tiene, digamos, como un elemento cautivo, que viven de la dádiva que le da el Estado, y le cierra todo tipo de posibilidad de recapacitarse para volver al trabajo, también con una falla en el aspecto cultural, en el aspecto de educación. Entonces, se genera, digamos, una serie de personas que pasa el tiempo y se aleja cada vez más la posibilidad de obtener un empleo decente. Digamos, el empleo decente es el que define la OIT, ¿no? Es un empleo remunerado, en blanco, etcétera, etcétera, con las leyes que protegen, digamos, al trabajador, los aportes previsionales, su asistencia médica, o sea, las agencias de seguridad social y obra social. Eso es el trabajo decente. Hoy por hoy, digamos, eso está sustituido por un monto que fija, entre comillas, el soberano, y los tiene a su merced, y digamos, y aparece un tercer personaje que antes no existía, que son estos intermediarios, o como algunos los llaman, los gerentes de la pobreza, ¿no? Los Los que organizan punteros, a esas sí. personas. Sí, te Perdón, escucho. perdón, sí, sí. No, no, decía los famosos punteros también que se mencionan. Disculpa, que te interrumpí. Sí, no, ya pasaron de punteros, porque Sí, punteros sí, siempre hubo. Ahora son claro, verdaderas claro. organizaciones de pobres que quieren seguir siendo pobres. O sea, digamos, yo estoy seguro que la gente no quiere seguir siendo pobre y No, quiere no, conseguir un no. trabajo, pero le cierran todas las puertas para que esas personas, su trabajo sea la protesta, su trabajo sea el piquete, y digamos, estos intermediarios, estos gerentes de la pobreza, son los que se enriquecen y, digamos, utilizan a esa gente, digamos, cada vez la isla más, cada vez la dejan más lejos de las posibilidades de un trabajo decente y, digamos, dependiendo de la dádiva del Estado, pero con la intermediación de ellos. Digamos, digamos, esos sindicatos de los que no trabajan, ¿no? O sea, esa contradicción, ¿no? Se han generado Sí, una locura. verdaderos sindicatos, pero no de trabajadores, de personas que no trabajan, aunque en sus nombres dicen trabajadores, trabajadores populares, trabajadores, pero verdaderamente son personas que no tienen un Sí, trabajo polo formal, obrero. exactamente, y digamos, no tienen un trabajo formal y digamos, lo único que hacen es acumular distintos planes que el gobierno fija a su antojo, y ahora también está en un apuro el gobierno porque lo fomentó durante muchos años y ahora se le fue de las Claro, manos, ¿no? Se le fue de exacto. las manos. Se crea una espiral, un círculo vicioso, una espiral vicioso más que un círculo vicioso, ¿no? Que cada vez es más grande. Y Em, re- sí, disculpa. no, digo, que esto llega a una conclusión de que los planes que empezaron ahí por el 2001, mejor dicho 2002, con el gobierno de Dualde, no sirvieron. O sea, verdaderamente las personas que tienen planes verdaderamente no han superado su crisis personal, el plan no les alcanza y tampoco, digamos, y los desalienta de conseguir trabajo por, digamos, quizás porque un trabajo formal está, digamos, un 30 o un 40% más que el plan que reciben, con lo cual su trabajo es tratar de conseguir algún otro plan de algún miembro de la familia y entonces que, digamos, no acceder a un empleo formal. Lo que verdaderamente eso horada la cultura del trabajo y, digamos, Sí, es muy común, pasa en muchas provincias. Yo que con la gestión pública he recorrido mucho las provincias, que no tienen gente para levantar una cosecha, sí. porque, digamos, la gente percibe esos planes y con el riesgo de que levantando una cosecha y trabajando 2 o 3 meses en blanco le puedan quitar el plan, directamente no participan y no hay gente para levantar la cosecha. En muchos casos se pudre la fruta o lo que hay que cosechar en la planta porque Sí, no sí, sí. consiguen trabajadores.
Bueno, yo te iba a hacer algunas preguntas Sí. respecto a algunos temas puntuales, medio como abogado del diablo, ¿no? Como se dice, Pero cómo no, en yo soy el este abogado sentido. de, yo soy el abogado de los buenos y vos de los malos. Claro, claro, claro. No, bueno, es una frase, sí. Sí, Me sí, refiero a sí, lo siguiente, entendí. porque hay una cuestión, en la cultura del trabajo, ¿no es cierto? Uno podría decir, en un sentido más abarcativo, no es solamente que la gente quiera trabajar, sino que sería más bien que el que más trabaja, mejor le va, ¿no es cierto? Yo voy a lo siguiente. Fíjate justamente ahora lo que pasó con esta planera que salió a hablar, ¿no? Decía, no, por esa plata me quedo en mi casa, ¿no? Y por esa plata sigo cobrando el plan y tomo mate, ¿no? Esa lógica perversa que han instalado en la gente. Porque también ocurre, decime si me equivoco, que está la presión impositiva, que por ejemplo, tomando el caso que vos decías de la gente levantar cosecha, el productor, por ahí, lo que le puede pagar a esa persona con las cargas que tiene, o con la presión impositiva que tiene, al que está ya acostumbrado hace una década a recibir un plan y está completamente, digamos, complicado en cuanto a rehacer su vida, dice, ah, no, por lo que me pagan, sigo cobrando un plan. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo se puede revertir eso? Eh, Yendo un poquito más a fondo, por ahí, si hay algún plan al respecto a algo, sin caer en el bueno, que quiten los impuestos, porque yo no soy de los que piensa, bueno, no tiene que haber Estado, no. O sea, impuestos obviamente son necesarios para que el Estado funcione, pero digamos, ¿cómo se hace para revertir eso? No sé si soy claro. Que el que trabaja le convenga trabajar, además, ¿no es cierto? Bueno, eso que vimos todos de esta mujer que crudamente y casi en un tono burlón a todo el pueblo que Sí, sí, trabaja, sí. ¿no? Porque, digamos, acá tenemos aproximadamente 6 millones de trabajadores, digamos, registrados en el ámbito privado y otro tanto en el ámbito público. O sea, en la Argentina trabajan más o menos 12 millones y pico de personas, ¿no? Después se supone que hay un 40% de trabajadores de los privados que están en negro. Eh, bueno, a ver, lo que nosotros estamos trabajando en el equipo digamos, prepara un paquete de medidas para Patricia Bullrich cuando el pueblo la haga presidenta de la nación, es precisamente, digamos, ¿por qué? Nos hacemos la pregunta de por qué los trabajadores que trabajan en negro, ¿por qué trabajan en negro? ¿No? O sea, y hay un montón de respuestas. Primero, los llamados impuestos al trabajo. ¿Qué son los impuestos al trabajo? Es todo lo que paga el empleador y que no recibe el trabajador, ¿eh? Que más o menos es un 30% más. O sea, el que gana 100.000 pesos, al empleador le sale 130.000 pesos. Sí, Más los impresionante. aportes del propio trabajador, que serían 20.000 pesos. ¿Eh? ¿Está claro? O sea, el empleador aporta Impresionante. 50.000, que son 20.000 del trabajador y 30.000 de él. Es así a grosso modo, ¿no? ¿Qué pasaría si, digamos, los impuestos al trabajo, estos llamados impuestos al trabajo, no existiesen o estarían en la mínima expresión? Bueno, primero, pasaría dos cosas, que el trabajador pasaría a ganar más, porque hay plata que no va al trabajador y va a los aportes, y además que a un empleador le daría prácticamente lo mismo tenerlo en blanco que en negro. O sea, Claro, en el sentido de que le cuesta lo mismo en blanco que en negro, pero en blanco tiene un montón de garantías porque el trabajador tiene obra claro. social, tiene RT, etcétera, etcétera. No está expuesto a multas. Entonces, nosotros estamos trabajando en eso, minimizar los llamados impuestos al trabajo y que con eso persuadir a los empleadores de no tomar trabajadores en negro porque por poca diferencia los tiene en blanco. Ese sería Claro. el primer tema. Después, digamos, hacer previsible, digamos, los resultados de un conflicto individual laboral. ¿Qué quiere decir? Que hoy por hoy, digamos, existe una múltiple cantidad de indemnizaciones
donde además de la indemnización por despido hay otro componente de indemnizaciones que, bueno, eso le da una cierta falta de previsión al empleador porque no sabe cuánto le va a salir en el caso de un despido de un trabajador, cuánta plata, digamos, para que la gente sepa, digamos, en el derecho laboral las indemnizaciones son tarifadas. O sea, digamos, no hace falta probar el daño. Si a mí me despiden y consigo claro, trabajo al día siguiente y un trabajo mejor, me pagan una tarifa, la misma, una tarifa. Si a mí me despiden y no consigo trabajo en 2 años, pierdo de pagar la hipoteca, me desalojan, me deja mi mujer, etcétera, etcétera, también cobro la misma tarifa. Eso se llama indemnización tarifada. El Estado, a través de la ley, establece un resarcimiento a priori del daño que le puede sufrir algo. Entonces, por ok, eso hay lo que se llama responsabilidad objetiva. Si se da esa circunstancia de un empleador despide a un trabajador sin justa causa, le corresponde esta tarifa. Eso, digamos, siempre se hizo y es algo verdaderamente bueno del sistema. Lo que pasa es que, digamos, con el tiempo se fueron agregando cosas y quedó un poco desordenado esto, quizás sobredimensionado. Digamos, ok, te lo dice un abogado laboralista, parte trabajadora, que, digamos, gana más honorarios cuando un trabajador lo despiden y uno hace juicio. Pero sí es claro, cierto que pensando en el país y pensando en la sociedad y pensando en los trabajadores, no puede existir un país donde cada conflicto sea un juicio, ¿no? O sea, que cada despido sea un juicio. exacto. Eso no lo resiste no lo resiste un país, no lo resiste una economía, y verdaderamente estamos trabajando en que eso, digamos, tenga mayor certidumbre y que tenga vías de solución con, digamos, algún tipo de pago de indemnización en cabeza de un instituto donde el empleador aporte y el trabajador se cobre su indemnización de ese instituto, entre comillas, pagador de indemnizaciones. Eso, Ah, digamos, bien, bien, eh, generaría, y también con utilización de medios alternativos de solución de conflicto, como es la conciliación laboral y el arbitraje laboral. Digamos, lo que en Capital Federal la gente conoce como el SECLO, el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, que es un servicio que, digamos, trabajándolo bien, puede solucionar de cada 2 conflictos, se concilia uno. Y entonces bien, descomprimen los tribunales, los trabajadores y los empleadores llegan a un entendimiento, y es un sistema, digamos, económico, gratuito para el trabajador, económico para el Estado, y que soluciona conflictos, y eso tenemos absolutamente pruebas de que lo hace. Lo hicimos de la función pública en el gobierno pasado y verdaderamente funcionó. perfecto. Bueno, respecto a ese punto, te iba a hacer otra pregunta, Sí, así incisiva, si se quiere, porque hay como un fantasma, ¿no es cierto?, en nuestro país que uno dice reforma laboral y la gente ya se imagina despidos masivos, ¿no es cierto?, que las empresas van a... Pero hay una cuestión que uno dice, bueno, en un país que está en marcha, en producción, que si estuviese bien, eh, claro, lo desregula, por lo poco que entiendo, perdón si digo alguna burrada, y eso hace que el mercado tenga mayor libertad, más cintura para ir acomodándose. Ahora, la realidad es que en un país en crisis como el nuestro, que está en un momento de mucha crisis, no hay un riesgo de que si uno, digamos, hace ese tipo de reformas de entrada, haya empresas que despidan masivamente. ¿Cómo se trata eso? ¿Cómo se puede trabajar eso? bueno, en realidad, digamos, por supuesto, se trabaja eso. Acá hay algo, digamos, que no se puede dejar de lado, que es la protección del trabajador, y que nuestra Constitución dice en el artículo 14 bis, protección contra el despido arbitrario. O sea, nunca puede haber ninguna legislación donde un empleador Claro, pueda despedir sin causa y no pagar una indemnización, que puede estar en cabeza de él bien, o en cabeza de una agencia, pero el trabajador que es despedido sin justa causa debe recibir una indemnización. Eso no se toca. perfecto. Digamos, y no se toca tampoco el quantum de la indemnización. O sea, el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo establece
la tarifa por el despido, que tiene que ver con la antigüedad y con el sueldo que gana. Entonces dice 1 mes de sueldo por año de servicio. ¿Mm? Eso, digamos, si bien, digamos, podría cambiarse, digamos, no está pensado cambiarse, porque, digamos, creo que es el mínimo básico que tiene que tener un trabajador Claro, garantizado para, en el caso de sufrir un despido sin justa causa. Por supuesto, el despido con justa causa no paga indemnización. Esto es desde siempre, ¿no? O sea, no es que lo planteamos ahora. Porque lo que trata la ley es de persuadir al empleador para que no despida sin justa causa. Entonces lo claro, penaliza con el pago de una indemnización. bien. Esta cuestión no puede tocarse. Lo que digamos, tenemos que trabajar en que, digamos, sea previsible el desenlace en quantum quantum, porque hoy existen otras indemnizaciones que ponen al empleador en una situación, digamos, de inseguridad total respecto de si tiene 10 trabajadores y él no puede calcular cuánto salen 10 despidos. ¿Por qué? Claro, Porque puede ser imprevisible, porque puede haber otras cosas, pueden plantearse situaciones donde el trabajador diga que ingresó antes o verdaderamente ingresó antes de la fecha en que está registrado o que recibe un sueldo por encima de lo que figura el recibo de sueldo. Bueno, estas circunstancias potencian la indemnización y ni hablar de lo que se hizo durante la cuarentena, ¿no? O sea, si, bueno, eso te eso iba a yo preguntar también, sí. abriría un capítulo aparte, digamos, de por qué, digamos, los empleadores no toman trabajadores, porque verdaderamente hay una inseguridad absoluta después de lo que pasó. Y te lo digo en dos cuestiones. Cuando este gobierno asumió, a los pocos días, el 23 de diciembre, no, mejor dicho, el 11 de diciembre, al día siguiente, duplicó, con un decreto duplicó las indemnizaciones. Declaró la emergencia ocupacional y duplicó las indemnizaciones, cosa que verdaderamente no era justificable porque había 10% de desocupación o menos. O sea, apenas rozaba el 10%, con lo cual, digamos, no se justificaba duplicar las indemnizaciones. No sabemos por qué se hizo. Al poco tiempo, cuando se declara el ASPO, el aislamiento Sí, obligatorio, sí, el 20 de marzo, se dicta la prohibición de despido. O sí, me sea, acuerdo. esto es una cuestión, yo publiqué un artículo en Infobae y otro en la revista de la ley, respecto de que esta fue la situación. O sea, a ver, primero quiero aclarar que había una solución prevista en la ley de contrato de trabajo. Para esto hago una introducción. La ley de contrato de trabajo es de 1974. Es el, digamos, es el reglamento del contrato de trabajo, el régimen del contrato de trabajo, digamos, donde es muy beneficioso para el trabajador, lo contempla todas las posibilidades, hecho por un autor, un abogado que se llamó Centeno, que después fue muerto por la dictadura. O sea, nadie puede decir que no hay amplios derechos dentro de la ley de contrato de trabajo. La ley de Bien, contrato de trabajo preveía situaciones como la cuarentena y la pandemia. Decía si había un mira, acontecimiento externo, no imputable al empleador, que haría imposible la realización del contrato de trabajo, bueno, el empleador podía suspender hasta 70 días o despedir pagando la mitad de la indemnización. Bueno, eso decía la ley de contrato de trabajo, absolutamente benéfica con el trabajador y muy justa y todo eso. Este gobierno anuló eso con un DNU del presidente, uno de los tantos, ¿no? DNU del presidente, y contra eso dijo prohibición de despido. Entonces, la situación quedó así: doble indemnización, prohibición de despido y cerró la empresa. y paro de actividades, claro, tremendo. O sea, a ver, Sí, 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 y durante el una cierre de la locura. empresa, el empleador debía cumplir con todas las obligaciones dinerarias y el trabajador se abstenía de trabajar. O sea, a ver, No, no. yo lo titulé Sí, sí, esto un desastre. la doble Nelson al empleador. O sea, Sí, lo abrazó a la empresa
le dijo, tenés que seguir pagando el sueldo, no lo podés despedir y te cierra la empresa. ¿Cuánto puede durar una empresa así? Tremendo, Yo, sí, sí, mis sí. clientes que eran gastronómicos, mozos, a los 15 días le dijeron, muchachos, no abrimos más. Tomen, acá está, Claro, manden telegrama de renuncia, le damos 2 pesos y nosotros cerramos y no abrimos nunca más. Y les diría, el que cerró enseguida tuvo más chance de volver a abrir al año siguiente que los que se quedaron aguantando 3 o 4 meses, aguantando. porque ellos se fundieron y no abrieron nunca más. Entonces, resolvieron, o sea, a veces este gobierno justifica todos sus desaciertos y una de las justificaciones es, nos tocó la pandemia. No, a ver, tocó la El mal pandemia y la manejo. administraron muy mal. Tocó la pandemia y lo que hizo más daño que la pandemia fue la cuarentena, ¿no? O sea, una Tal cuarentena cual. de 9 meses, digamos, donde que empezó con 20 casos por día y terminó con 15.000. O sea, todo mal, todo Todo al desfasado. revés. Entonces, digamos, destruyó el comercio y la industria. Y encima, lo más triste de todo, ¿no? Murieron 130.000 personas. 130.000 Sí, personas. O sea, sí, ¿de qué éxito pueden hablar? ¿De qué sí, éxito? Lo totalmente. administraron y muy mal. Y eso sin hablar del tema de las vacunas, de las cosas que, de la restricción de las libertades individuales, la violación de los derechos humanos que sufrimos. No podías Sí, estar sí, parado en la totalmente. esquina de tu casa, te podían detener, si te agarraban con el auto te lo secuestraban. O sea, eso verdaderamente, este, hay 30 personas fallecidas por fuerzas policiales que los Creo que más. mataron. Es, Creo que más. bueno, Creo que sí, la misma. Y esto lo dice siempre Danan. Él dice sí, la mismísima Correpi, porque para que no lo corran por izquierda, ¿viste? La misma sí, sí, Correpi sí. creo que registra más de 80 víctimas Bueno, de represión de la fuerza del Estado. tristísimo, tristísimo. Y eso no debe olvidarse. O sea, yo como ciudadano, me sentí absolutamente, digamos, doblegado en mis derechos. Yo jamás, y esto fue una cuestión personal, jamás me metí en ninguna aplicación y pedí permiso para nada. O sea, mi dignidad no lo permitía. Pedir permiso para ir a ver a mis suegros, pedir permiso para ir a... Sí, sí, fue Tuve una ocho locura. meses para mi casa que tengo en la costa. O sea, a ver, vivimos cosas que son Sí, inadmisibles. sí. Bueno, yo he llegado a pedir los permisos en su momento, pero ¿por qué? Teniendo que llevar a mi hijo, o a lo de la madre, o volviendo, que no me quisieran llevar Claro. directamente. Que la misma gente había gente en el colectivo, mirá la psicosis que instalaron, que querían viste, no, son hasta 10, viste, cosas así. Y entonces empecé a sacar los permisos totalmente con bronca, pero sí, sí, No hay que fueron olvidar, locuras. Augusto, eso no hay que olvidar. Nos No, por pasaron por supuesto. encima. No, por Y encima. digamos, y quiero agregar más, mientras nosotros estábamos encerrados y nos metían miedo de que no salgan, que el que sale trae el virus, una cosa, querés ir a ver a tus padres y lo querés matar, ¿viste? O sea, te convertían en un No, asesino porque salías a la calle. psicopateadas, todas psicopateadas. Terrible, terrible. Bueno, y mientras ustedes quédense adentro, y mientras nosotros estábamos adentro, ¿qué pasaba? Apareció un día, vamos a expropiar una empresa privada, Vicentín. Otro día Sí, hacemos una suelta de presos. Otro día, cuando la gente estaba contando si había respiradores, si había alcanzar los médicos, los enfermeros, un proyecto bárbaro, la reforma judicial, algo que la gente tenía no, muy una en locura. mente en ese momento, o sea, y Pero decíamos, vamos a crear un juzgado acá, una cámara allá, y la gente pensaba si había respiradores, no juzgados. totalmente. Y aparte, vos fijate a qué nivel el cinismo, lo que vos mencionabas de los gastronómicos, un bar que, digamos, ¿qué tan amontonada puede estar la gente en un bar? Y después lo primero que abrieron fueron los casinos. O sea, parece como una cargada directamente, como una burla macabra. Y después nos enteramos un año después que cuando lo de la gente, los ancianos que quedaron en los geriátricos y sin que los vayan a ver, la gente que se los llevaban
en una camilla, en una ambulancia, gente como astronautas, y después a la gente le entregaron una cajita con ceniza, que digamos, Tremendo. más allá del dolor de la familia, más allá del dolor de la familia, ¿qué estaría pensando la persona que lo dejaron solo en un hospital y murió en un hospital? Sí, sí, es desesperante. O sea más allá del dolor de Es los familiares, desesperante. el dolor de esa persona de no tener una mano para agarrar mientras estaba viviendo su agonía y terminar con la muerte. O sea, eso es terrible, o sea, es imperdonable. Y después nos Es enteramos, imperdonable, totalmente. un año después nos enteramos que en esa misma fecha se festejaban los cumpleaños en la quinta Las presidencial de fiestas Olivos, VIP. exactamente, donde el presidente de la nación, cuya palabra, lo digo con dolor, no vale nada, Nada, dijo primero, absolutamente. dijo primero, no existió ninguna fiesta. Después dijo, cuando apareció la foto, no participé en ninguna fiesta, pasaba. Cuando apareció el video, dijo, bueno, me quedé por No, culpa de eso. Fabiola. Bueno, a ver, en países serios, al presidente le hacen un juicio político por mentir, porque consideran que el presidente no puede Exactamente. mentir. Recordemos el caso de Bill Clinton, cuando le hicieron Sí. el juicio Sí, el político. escándalo con Lewinsky. Claro, pero el problema no era haber tenido relaciones con Es Lewinsky. verdad. El problema es Sí, que sí, mintió. que mintió. Y no sé si Cierto. acuerdan cómo zafó Clinton. Cuando a él le preguntaron si tuvo relaciones con Lewinsky, dijo que no. Cuando probaron que no se trató de una relación sexual convencional, sino que fue una felatio, Ajá. él dijo, yo entendí que eso no era una relación sexual, y por eso zafó. Porque Tremendo. si hubieran constatado que mintió, le hubieran hecho adelante el juicio político, lo hubieran destituido. Y acá, digamos, se miente descaradamente, Sí, pero en el mismo descaradamente, día. completamente. No espera al día siguiente para mentir. Dice una cosa, en este caso hubo 3 mentiras. Y después, bueno, la conclusión de todo esto fue la causa penal que termina componiéndola pagando una Sí, suma de con dinero, ocho lo mil que es dólares. inmoral. Lo que es Sí inmoral, que, verdaderamente es no, inmoral. no. Sí, sí, ya que le pongan así un precio, habiendo de la mano de enfrente 130.000 muertos, ya es inmoral. Pero ya que encima el monto. Sí, increíble. Las cosas que pasamos en este país es impresionante. Es impresionante. Mira, yo te he notado del tema del mal manejo de la pandemia. eh, Ujú. bueno, ¿cuáles son los rubros, te iba a preguntar, o las industrias que quedaron más castigadas, que más sufrieron las malas medidas? En la Eso, pandemia, sí, bueno, el comercio, particularmente gastronómico. A ver, para quien conoce la actividad gastronómica, un restaurante, si no trabaja en 15 días, no puede pagar los sueldos de los mozos. O claro. sea, en el 90% de los casos. Eso se cerró todo, desapareció todo. Ya les digo, el que cerró enseguida, este, pudo, digamos, en cierta forma, volverlo a abrir el restaurante un año después, un año y medio después. El que lo trató de aguantar, ese no abrió nunca más, se fundió definitivamente. Este, y después, bueno, sí, la industria manufacturera, sobre todo la pyme, que es la que es La más pyme. débil, ¿no? O sea, eso Sí, también, digamos, es una cuestión que estamos estudiando de proteger a la pyme, más allá de que el cambio tiene que ser de todo el régimen, pero la pyme verdaderamente es muy castigada, es muy castigada. En realidad el trabajo autónomo es muy castigado, ¿no? O sea, yo lo veo que generalmente cuando, cuando aparecen los temas de exenciones impositivas y, digamos, el impuesto a las ganancias cuarta categoría, que es el impuesto a la ganancia a las personas en relación de dependencia, donde dicen, bueno, van subiendo ahora el monto mínimo
el mínimo no imponible, digamos, Sí, cuanto más alto es, menos incidencia tiene el impuesto. claro. Pero en realidad nunca, y esto es muy de este gobierno, nunca se fija un mecanismo automático. ¿Mm? Decir, bueno, Mira. que el mínimo no imponible aumente, no sé, en Ah, determinada claro, incidencia de la inflación. Siempre se busca que, digamos, el soberano, entre comillas, el gobernante, dé la dádiva de decir, ahora les subo el claro, monto no imponible, porque lo hago yo. En este caso fue Massa, ¿no? Que lo hizo desde el claro. Congreso. Yo logré que suban tal cosa. Por otra parte, por ejemplo, Fernández hizo desde el primer día eso, cuando desactivó el mecanismo de aumento a los jubilados Sí, que te iba a decir, que se había instalado primero en el gobierno de Cristina anterior, digo mira, anterior porque este también es el gobierno de Cristina, ¿no? A veces claro, la claro. gente dice, el gobierno de Sí, Cristina, sí, este también es o sea, no, porque en el gobierno de Cristina estábamos bien, bueno, este es el gobierno de Cristina también, ¿eh? O sea, eh, exactamente. bueno, entonces, ya en el gobierno anterior de Cristina estaba esta ley que cada 6 meses se actualizaba, ¿m? La jubilación. Que eso es bueno, que una ley diga cuándo se actualiza una jubilación, porque, digamos, es un mecanismo automático, no requiere que Claro, el Congreso se reúna, que se pongan todos de acuerdo, no, ya está, la ley vigente dice cada 6 meses se actualiza, y bueno, y se actualizaba con un componente que tenía que ver con el RIPTE, que es un índice de aumento de sueldo, y la recaudación de la FIP, en el gobierno de Cristina. En el gobierno de Macri se cambió eso y se hizo una ley que era con RIPTE y con inflación, que fue sí, lo que pasó en diciembre de 2017, que por ese cambio del cálculo, y además se hacía trimestral, lo que es mejor para el jubilado, ¿no? Que se actualice claro, más trimestralmente seguido, que semestralmente. más Bueno, seguido. ese cambio de cálculo de actualización de la ley que se votó en diciembre de 2017 provocó que una horda de organizaciones de no sé qué tirasen 14 toneladas de piedra frente al Congreso, que aparezca el gordo mortero tirándole a los policías, que los diputados de adentro, en combinación con los de afuera, querían parar la sesión y que entren al Congreso al estilo Trump, ¿no? Y que uno le arrebató el micrófono al presidente de la Cámara de Diputados, que en ese Sí, momento era Monzó, que lo que es prácticamente, no sé, una usurpación de casi un golpe, ¿no? Un golpe institucional. Bueno, totalmente. Sí, sí, todo eso impresionante las ocurrió cosas. por ese cambio. Hoy, bueno, cuando llega Fernández, anula el cambio, pero no pone otro cambio, no pone otro mecanismo. Él aumenta cuando él quiere, o sea, cuando ¿vieron cuando la persona saca una Sí, galleta una del locura. barro? Bueno, como dice mi amigo Raúl, al salto como para un bizcocho, ¿no? Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo? Anulo lo de Macri, anulo lo de Macri y yo doy cuando yo quiero. Entonces, de golpe, uy, dio hoy 5.000 pesos. Gracias, Alberto, nos dio 5.000 pesos. Ahora vamos a dar un bono de 8.000. Gracias, Alberto, un bono de 8.000. Y ahora lo vamos a actualizar en tanto. Bueno, todo eso da que hoy si hubiera quedado el cálculo de la ley como fue en diciembre de 2017 en el gobierno de Macri, que provocó los 14 toneladas de piedra, hoy los jubilados estarían ganando 60.000 pesos. ¿Cuánto ganan? 38.000 pesos. Sí, sí, Bueno, sí, es una locura. Es una locura, sí, ¿no? Las cosas que hemos pasado y que pasamos en este país es impresionante, ¿no es cierto? Ahora, respecto, por ejemplo, en un momento mencionaste de las pymes sí, y que habías en otro momento también hablado del tema con los aportes sindicales, ¿puede ser? Yo te sí, iba a preguntar, yo lo escucho, muchas veces lo he escuchado, bueno, un periodista conocidísimo, Fernández Díaz, que él siempre explica eh, cómo los convenios sindicales que tenemos en este país están basados en la Carta del Lavoro de la Italia de Mussolini. Él lo sí. explica perfectamente, yo no lo voy a poder explicar, y él dice, bueno, si eso no es una muestra de que esto ya está obsoleto,
Eh, ¿qué se puede hacer, digamos, como desde el lado de las reformas laborales para que para hacer un contrapeso a esos convenios sindicales o qué están pensando al respecto? Bueno, sí, tal cual lo decís, Augusto. Perón fue agregado militar en la Embajada Argentina en Italia, en el gobierno Mussolini, por lo cual él era un admirador de ciertas cosas del gobierno de Mussolini. En particular, esa posibilidad del Consejo del fascismo, ¿no? En realidad el fascismo era Sí, donde ciertos sectores cogobernaban, ¿no? Y uno era el tema de los trabajadores. Por eso él, digamos, toma ese modelo y quizás, digamos, es una influencia en la creación del movimiento peronista, movimiento justicialista, o el primer partido que fundó, que se llama el Partido Laborista, ¿no? Bueno, nosotros tenemos en la Argentina una larga tradición respecto de la asociación sindical, ¿no? O sea, siempre se caracteriza por tener sindicatos fuertes y donde en algún momento los sindicatos eran un factor de poder muy importante en la Argentina. Ahora lo son en menor medida, pero digamos también tienen poder. Bueno, ahí hay un montón de cosas para hacer. Verdaderamente, primero, no, digamos, ¿por qué son tan ricos los sindicatos? Algunos sindicatos, ¿no? Hay sindicatos chicos y sindicatos grandes, ¿no? sí, Pero hay unos son muy grandes y muy ricos los sindicatos, y lamentablemente también muy ricos los sindicalistas, ¿no? sí, sí. Lo que es verdaderamente un contrasentido. Eh, una anécdota, yo tengo gente italianos que vienen acá a la Argentina de la UGL, que es como si fuera una de las CGT de allá, ¿no? Ah, mira, Y los invitan acá, los sindicalistas, y los invitan a comer al sindicato, y los tipos miran para arriba y dicen, ¿todo esto es de ustedes? Sí, ellos tienen un local a la calle, claro, y acá claro. tienen hoteles, sindicatos, edificios, centro deportivo, o sea, a ver, Las obras de todo, sociales. de todo, de todo. Entonces, a ver, evidentemente, si funcionasen bien, si tuvieran democracia interna, si tuvieran alternancia en los mandatos, si, digamos, obrasen con honestidad, estaría bien. No digo que todos los sindicalistas son iguales, ¿no? No, Pero digamos, seguro. hay una tendencia, el sindicalista clásico es un sindicalista que, digamos, se ha enriquecido, que, digamos, Se han es eternizado. empresario, es empresario. O sea, podemos empezar por ahí. El que es sindicalista no puede ser empresario. Claro, es un Decía, contrasentido. en el barrio decía, no se puede ser ladrón y policía al mismo tiempo. Dice. ¿No? O sea, Claro, digamos, es empresario o hace negocios con su familia, entre comillas, con el sindicato. No tiene, sí. por ejemplo, lo que tienen los funcionarios públicos, que el funcionario público se le puede hacer un proceso por enriquecimiento ilícito. Ah, En no, cambio, no se los puede investigar. no, porque no son funcionarios públicos. Claro, tremendo. Ellos siempre lo dicen. Claro, claro. Cuando uno dice, pero ustedes, la gente le dice, ¿no? Por ahí ustedes le roban al obrero, le roban al afiliado. Esto es privado. El que quiere que se queje. ¿Está claro? O sea, a ver, es como un club de fútbol, ¿no? Que se quejen los socios, ¿no? Yo no puedo decir, están robando en Independiente, no. Que se queje un socio y haga una acción el socio. Claro. Entonces, digamos, esas cosas tenemos que trabajar. Vos conocés la CTE, la Confederación de Trabajadores y Sí, Empleadores, empecé a ¿sí? conocerla, sí. Bueno, que se creó por inspiración de Patricia Burrich y Miguel Pichetto, la Ujú. coordina Marcelo Peretta, y digamos, Sí, bueno, ahí lo que se está generando es una cuestión, digamos, es una confederación con sindicatos pequeños, que digamos, Marcelo le dice los flacos, en contraposición con sí. los gordos,
por supuesto, claro, claro. Y, y empresas, ¿eh? O sea, hay empresarios, hay pymes, hay algunas cámaras, porque digamos, bueno, no hay una antinomia trabajador-empleador, o sea, no es Boca y River, ¿eh? O sea, el Claro, eso trabajador y el han empleador, instalado, claro, perdón, el perdón, trabajador y el empleador se pueden poner de acuerdo en mejorar muchas cosas, tal cual. que a veces digamos, empioja esa relación es el sindicato. No digo, a veces con razón, a veces sin razón, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que en el sindicalismo hay que modificar algunas cosas sin cambiar el modelo sindical. Digamos, no hace falta cambiar el modelo sindical. Simplemente hay que hacerlos democráticos, hay que controlar Claro, el patrimonio de los sindicatos y también hay algo que se llama la cuota sindical. La cuota sindical, o sea, hay que diferenciar dos cosas. Porque uno dice, uy, el aporte del sindicato, bueno, está el aporte del afiliado al sindicato, que es una persona que voluntariamente, debe ser voluntario, ¿no? Si lo obligan ya es otra historia. debería. Sí, sí, Claro, si es voluntario, el trabajador que se afilia, bueno, que pague su cuota sindical, lo hizo él, si quiere ir, se va, y si él se queda, ¿no? Está perfecto. El tema es la cuota social, perdón, la cuota solidaria. Eh, Cuando se celebran convenios colectivos de trabajo, que son esos convenios que establecen condiciones laborales entre un sindicato con personalidad gremial y una asociación de empleadores o un empleador, hacen lo que se llama el convenio colectivo de trabajo y que Caneluti, un jurista, definió como que es algo que tiene cuerpo de contrato y alma de ley. ¿Por qué? ah, Porque lo mira, que, lo que se estipula en ese convenio colectivo de trabajo es obligatorio no para los trabajadores solamente que son afiliados al sindicato, sino para todo el gremio. ¿Mm? O sea, ok. cuando el gremio de comercio hace un convenio colectivo, rige para todos los empleados de comercio, estén o no afiliados al gremio. Estén o no ¿Mm? afiliados, Claro. entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas que se pactan, más allá de las mejoras laborales, en las condiciones laborales, etcétera, etcétera, es un aporte al sindicato. O sea, en la negociación se negocia un aporte al sindicato del empleador y del trabajador. Con lo cual, digamos, y uno dice, ¿qué origen tiene todo eso? O sea, ¿por qué se hace todo eso? Y la justificación es que nosotros, el sindicato, logramos una mejora en las condiciones laborales o en el sueldo de los trabajadores, con lo cual tenemos derecho a cobrar una comisión por eso. Es bastante, digamos, discutible, o digamos, éticamente discutible, pero digamos, yo no me meto en esa. El tema es que muchas veces esas cuotas solidarias son 2% del trabajador y 2% del empleador, lo cual es una suma de dinero muy importante. Yo lo que nosotros estamos viendo es la posibilidad de acotar eso. No decimos eliminar, Bien, porque tampoco, digamos, los sindicatos hacen cosas buenas para los trabajadores, muchos, ¿no? La mayoría, los que están bien administrados, los que tienen una buena conducción, pero digamos, creo que está un poco sobredimensionado eso. Y digamos, claro. hoy un 4% digamos, un 4% en el proyecto que nosotros estamos preparando, es todo el aporte jubilatorio, quizás. Es todo el aporte. Bien, Entonces, porque digamos, por más que se lo saque al trabajador y se lo saque al empleador, es un 4%. Y digamos, sí, sí, bueno, sí. eso es algo que hay que revisarlo. Bien, bien. Bueno, Omar, hemos estado charlando casi una hora, va a ser. Mirá vos. Este, Se habrá sí, pasa desmayado más de volando, ¿viste? uno. Acá en el vivo de Instagram. ¿Eh? Perdón, ahí Se habrá desmayado más de se me fue. uno. No, bueno, sí, parece que no, pero pasa volando y nos gustaría hacer después, bueno, próximamente otras charlas,
seguir ¿Cómo conversando no? siempre que vos estés disponible. Podemos hablar de muchas cosas. Mira, podemos hablar del Colegio de Abogados, que digamos hay una nueva Sí, conducción de la que formamos parte. Bueno, yo además soy profesor de la facultad, podemos hablar de temas de derecho y digamos, por supuesto, podemos hablar de política porque esto cambia día a día. Estamos en una situación muy difícil en la Argentina. O sea, la gente es consciente que acá puede pasar cualquier cosa. O sea, digamos, algunos comparan con 2001, gracias a Dios, sin violencia, ¿no? O sea, gracias a tal Dios y cual. espero que se mantenga así. Quizás es mérito de la actual oposición, que es una Exacto. oposición pacífica y que, digamos, y apoya a las instituciones, no la oposición que tuvo de la Rúa en el 2001, donde verdaderamente fue una oposición violenta, y Bueno, digamos, bueno, vos en muchas redes entrás y están diciendo esto. Qué casualidad que ahora que son gobierno, ¿no es cierto? No hay. A ver, ahí creo que se te fue un poco, ¿puede ser? ¿Vos me escuchabas? sí, estoy escuchando un poquito con cortado. Sí, yo ¿Vos te, me yo escuchás te veía bien? ahí girando. No, en un momento Ah, bueno, se entonces cortó que somos se los veía dos. la cámara girando. Ahí, ahora estoy bien, ahora estoy bien. Sí, gracias a Dios no hay violencia y espero que se mantenga así. Exacto. Pero digamos, ahora vamos a ver el nuevo ministro de Economía, Uy, ahí se que me fue, ahí verdaderamente... se me fue un poco el audio. Ah, bueno, bueno, ahí me escuchás. Ahora sí, a Yo ver. te escucho bien. Bueno, digo, vamos a ver ahora, démosle tiempo al nuevo ministro de Economía, a ver qué es lo que pasa, pero verdaderamente, digamos, yo lo que espero como ciudadano, digamos, respetuoso, democrático y de la República, que, digamos, no, este gobierno pueda concluir su mandato, es mi deseo ferviente, y que, digamos, por supuesto que la situación económica no empeore, o sea, es difícil que Por mejore, supuesto. es difícil que mejore porque tenemos problemas graves, pero por lo menos no empeore y digamos, y que podamos en cierta forma poder sostenernos económicamente hasta que llegue las elecciones del año que viene, ¿no? Y el Por cambio, el favor, cambio de sí, gobierno. Yo deseo que exactamente. el presidente actual le ponga la banda y de los atributos de mando al nuevo presidente, ¿no? Y de hecho, dicho sea de paso, no como la anterior presidenta que no le Exacto. quiso entregar, que la pinta de cuerpo entero, ¿no? Totalmente. Totalmente. Habla de cómo es. Exactamente. Bueno, Mar, entonces seguiremos conversando en otras oportunidades. Te agradezco muchísimo de parte de la NCD y de parte de toda la audiencia que se haya ido sumando en algunos momentos. Los que están ahora, gracias por seguir conectados. Algunos te han puesto ahí saludos, yo llegué a mirar en un momento. Sí, sí, sí. Eh, Así que, bueno, muchas gracias, Omar. Un Bueno, placer Augusto, escucharte y poder charlar con muchas vos. gracias a vos y muy bueno lo que están haciendo ustedes de la NSD y la verdad que son unos muchachos muy valiosos y creo que, digamos, tiene que haber muchas personas como ustedes que se preocupan por la República, por la democracia y por los valores de la sociedad. Bueno, muchas gracias. Ojalá así sea, sí, cada vez seamos más. Yo tengo fe que sí. Un abrazo, Omar. Hasta luego. Chau a todos, Seguimos en gracias por contacto. escuchar, ¿eh? Hasta Sí, luego. muchas Chao, chao. gracias a la audiencia. Hasta luego. Chao a todos.